Hola, buenas tardes. Mi nombre es Kelly Duque y para darle una introducción al tema de los principios fundamentales que están en el capítulo 1 de la Constitución Política, primero quiero definir qué es un Estado. Un Estado puede definirse como una entidad política que rige un territorio a partir de garantizar el orden, el bienestar y la convivencia social. El Estado tiene tres elementos. Uno es la población, dos es el territorio, tres es la soberanía. Colombia es un Estado de derecho, lo que quiere decir que busca orientar la solución a los requerimientos sociales de la población, lo cual se hace en el marco de un conjunto de normas y estas normas van en la Carta Magna, que es la Constitución Política. Ahora vamos a entrar en los principios fundamentales que existen en la Constitución de 1991. Estos principios fundamentales de la Constitución de 1991 hacen referencia al Estado y a la función que éste tiene en el cumplimiento de los derechos de los colombianos. Entonces tenemos que el artículo 1 dice que Colombia es un Estado social de derecho organizado en una república unitaria, descentralizada con autonomía de sus entidades territoriales. Está regida por la presidencia, pero cada territorio maneja sus propias, tiene sus propias reglas y delimita sus funciones. El segundo artículo dice que son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, proveer la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Lo que quiere decir es que el Estado tiene que generarle al pueblo la prosperidad que él necesita, haciendo partícipe en que el pueblo tome conciencia de sus derechos, pero que a partir de que tiene unos derechos también tiene unos deberes que cumplir. El artículo 3 dice: la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público, la democracia. Se dice que Colombia ejerce su democracia, pero haciendo una crítica a este artículo, Colombia no es un país democrático. ¿Por qué? Porque es un país en el que prospera la compra de votos, es lo que más evidencia en las elecciones. Entonces, puede que uno vaya y vote y tenga ese poder jurídico y político, pero al final no sirve de nada porque ya las elecciones están compradas. Entonces es una crítica al artículo 3. El artículo 4 establece que la Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. La Carta Magna. La Constitución es norma de normas, sin embargo no se cumple. En los derechos fundamentales dice que hay derecho a la vida, que la vida es inviolable, pero en Colombia es un país en los que está escrito un montón de reglas en la Constitución, pero ninguna se lleva a cabo. Es norma de normas. Artículo 5. El Estado reconoce sin discriminación alguna la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. Ahí es donde entra en dicotomía que es el concepto de familia y qué familias acoge la Constitución y qué familias no. El Estado no tiene por qué discriminar a nadie, sea su raza, su sexo, su color, su orientación sexual. Está en la Carta Magna. Colombia es un Estado que pone de primacía a la familia como elemento básico de la construcción social. Artículo 6. Los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Es decir, que se supone que un servidor público tiene más responsabilidades que un ciudadano, según lo que entiendo.
Sin embargo, nosotros vemos en la calle que un servidor público no es que respete mucho las leyes, al igual que los ciudadanos, porque simplemente la Carta Magna está ahí con un montón de leyes, pero que no cumplimos. En realidad ese artículo no es que se cumpla mucho, ¿no? Porque el servidor público lo que hace es muchas veces es pasarse por encima de la ley, sabiendo que él es el que en realidad tiene que tomar muchísima más posesión que los demás, porque está representando al Estado. Artículo 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Étnica y cultural. Si apoya y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana, ¿por qué el Estado se olvida de la misma diversidad étnica como lo son los wayuu? ¿Por qué los deja de lado? ¿Por qué no los protege? ¿Por qué no está protegiendo la diversidad cultural, la diversidad natural? El Estado en realidad se pasa por la galleta del artículo 7 de la Constitución Política porque no está haciendo nada en protegerla. Artículo 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. En realidad, el colombiano respeta su diversidad natural, sus riquezas culturales. Valoramos el territorio nacional, valoramos las cosas nuestras, nuestros museos, todo lo que nos representa. Yo la verdad pienso que no, porque empezamos por conocer lugares fuera del país, sin conocer el propio territorio que nosotros tenemos, sin conocer las riquezas naturales que tenemos, las riquezas culturales, no las respetamos, nos estamos burlando de eso. Mi invitación es, con este video, crear conciencia en que no solamente el Estado tiene responsabilidad social para y con el territorio, entiéndase por el territorio las personas que lo conforman y los recursos naturales que en él existen, sino que también nosotros como ciudadanos tenemos que tomar el papel de ciudadanos responsables y entender que ese país es de todos, que todos tenemos responsabilidad con él, no solamente unos derechos sino también unos deberes, que debemos respetar, que tenemos que tener esos principios fundamentales no solo como para el Estado, sino también como persona, como ciudadano colombiano, como ciudadano del mundo, respetar la naturaleza, respetar las culturas, las riquezas culturales, apropiarnos de nuestro territorio, de nuestro valor como colombiano y hacer un reconocimiento de la convivencia de la sociedad en conjunto antes de la importancia del valor de interés de una sola persona.